Las 4 de la madrugada, hora de la noche al día, hora de un costado al otro, hora para treintañeros, hora acicalada para el canto del gallo, hora en que la tierra niega nuestros nombres, hora en que el viento sopla desde los astros extintos, hora y si tras de nosotros no quedara nada, hora vacía, sorda, estéril, fondo de todas las horas. Nadie se siente bien a las 4 de la madrugada. Si las hormigas se sienten bien a las 4 de la madrugada, habrá que felicitarlas. Y que lleguen las 5, si es que tenemos que seguir viviendo. Les acabo de leer un poema de la poeta polaca y premio Nobel Wisława Szymborska, de su libro Poesía no completa, una antología de algunos de sus mejores poemas. Buenos días, queridos estudiantes. Les estoy presentando el segundo video para la segunda actividad del curso, que está enfocada en el narrador. Vamos a trabajar, voy a hablarles un poco de narrador, teniendo en cuenta lo que ya hemos visto, que es el paratexto. Con estos dos elementos literarios de la teoría literaria podemos empezar a consolidar lo que será nuestra crítica textual, que es el documento final que entregamos para este curso. Para empezar a hablar de crítica, les recomiendo este libro, que es de Ricardo Piglia, Crítica y Ficción. Este libro contiene un conjunto de entrevistas que le hicieron a Piglia, generalmente enfocadas en autores latinoamericanos, generalmente, hay algunas excepciones. Les recomiendo el texto sobre Roberto Ar, así se llama, y sobre Borges. Hay algunos otros textos, novela y utopía, que les sirven para tener algunos elementos de cómo realizar una crítica literaria. Por ejemplo, sobre Roberto Ar, en este texto, Piglia nos habla del estilo, cómo determinar el estilo de una obra, cómo empezar a dar cuenta del estilo de las obras. Nos habla de la transgresión de ciertas obras. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la obra de Juan Gabriel Vázquez, específicamente las tres primeras, digamos, que él valora como obras, que es Historia secreta de Costaguana, Los informantes y la que ustedes están analizando, que es El ruido de las cosas al caer. Son obras que de alguna manera transgreden la narrativa colombiana, porque se cuenta la violencia sin hablar directamente de la violencia, ¿sí? Son obras que se interesan por cómo sufren personajes desde la individualidad y no desde lo social, cómo se sufre la violencia externa en mí, como individuo, como ciudadano, como ente. También en la obra de Piglia se asume la figura, en las entrevistas que le hacen a Piglia, se asume la figura del lector. El lector podemos tenerlo en cuenta como el lector común. El lector crítico es aquel que en este caso sería ustedes, que leen para criticar. Por favor, quítense de la cabeza que el concepto de crítica es peyorativo, es negativo. Puede ser una crítica constructiva, puede ser una crítica que dé cuenta de elementos de la obra, de circunstancias, de hechos, de valoraciones de la obra que antes no se habían dado y que engrandecen mucho más una obra literaria. Y al final, pues la crítica desde los propios escritores, que también vamos a trabajarlas en algunos textos que les voy a mostrar, por ejemplo, de Piglia. Piglia también es un escritor de novelas y de cuentos. También le preguntan a Piglia sobre los núcleos básicos, es decir, los lugares comunes que tiene una obra literaria y que ustedes también pueden en las obras seleccionadas, bien sea la de Tomás González o la de Juan Gabriel Vázquez, determinar cuál es el tópico central o cuáles son los lugares comunes que están narrados en estas novelas. Así, en cada uno de los textos que aparecen acá, ustedes pueden elegir, hay sobre Cortázar, sobre Borges, etcétera, pueden elegir y se van a dar cuenta que en la lectura que hagan de estos textos, de estas entrevistas, van a encontrar crítica, si no necesariamente la crítica está determinada en los ensayos, ¿sí? La obra ensayística puede ser una manera de criticar, y las entrevistas y las conferencias y otros elementos discursivos también pueden dar cuenta de elementos críticos de una obra literaria. Entonces, como les dije, vamos a tomar también a Juan Gabriel Vázquez como autor, como escritor, en este libro que se llama El arte de la distorsión. La verdad, hasta ahora no lo he conseguido en internet. Si lo consiguen, por favor, compártanlo.
¿sí? Es un libro que también habla de autores, es un libro que podemos tomar como punto de referencia para pensar la escritura desde los escritores, criticar desde los escritores. Hay otro libro de Juan Gabriel Vázquez que es contemporáneo, que es Viajes con un mapa en blanco. Ese libro salió este año. Este es uno de los autores invitados al libro. También nos da cuenta, por ejemplo, de textos sobre Cervantes, sobre Conrad, sobre otros autores generalmente clásicos de la literatura que nos permiten reconocer y tener ejemplos de cómo hacer una crítica. Ya en el sentido un poco más teórico, aunque de todos modos no 100%, también vamos a analizar un poco un par de textos que les voy a enviar de Hernando Telles. Este es el libro Crítica Literaria 1. También ha sido muy difícil encontrarlo en la web para poderles mandarles el PDF, pero sí he encontrado algunos fragmentos que les van a servir. Este ya es un teórico clásico de la literatura crítica en Colombia, sí, también es escritor, pero tiene muchas fortalezas porque es un gran lector de obras universales, así como Baldomero Sanincano, que es el otro gran teórico y crítico de la literatura colombiana, digamos que clásico. Con estos autores y algunos otros libros que les voy a enviar pueden encontrar elementos que les van a ayudar a consolidar la crítica. En otras palabras, tanto el concepto de paratexto como de narrador los deben estar llevando a focalizar un elemento o varios elementos que ustedes quisieran criticar, argumentar de la obra que ustedes eligieron. Puede ser la construcción de los personajes, la estructura narrativa, puede ser la manera en que el narrador se construye a sí mismo por medio de la narración, puede ser la temporalidad. Cualquier elemento que ustedes quieran es válido desde que se fundamenten en la obra. Es muy importante tener en cuenta que si bien en el paratexto encontramos elementos muy de la historia del propio autor, una de las maneras en que no se debe hacer crítica es pensar que lo que está en la novela es un reflejo real, literal, 100% viable, fiable de lo que es la vida del autor, ¿sí? El autor puede representar su manera de percibir la realidad, pero no la realidad misma. Entonces se los comento porque cuando uno hace crítica no debe caer en los lugares comunes que generalmente son muy anecdóticos, generalmente son casi que legendarios, ¿sí? Juegan con esto del mito también. Entonces, por ejemplo, que ciertos autores escribieron tal cual su realidad en las obras literarias. No, esto tiende a dañar el análisis que uno hace. Se espera que se haga el análisis desde la obra y que se complemente con uno que otro elemento de la vida del autor que tenga una relación, una incidencia directa en la obra literaria. Finalmente, como ya les dije, el segundo elemento es el del narrador. Para eso les envié ya la tarea, la actividad que tenemos, que es un foro para el 15 de junio y un nuevo informe para el 29 de junio. En el foro encuentran un conjunto de preguntas para que empiecen a pensar esta figura del narrador y después con el informe ya den cuenta de cómo observaron el narrador en la novela que eligieron. Les voy a enviar finalmente un texto de Gerard Genette, que como ya se han visto, como ya lo han podido observar, es el gran teórico de esto que se denomina narratología, que es la ciencia o es el estudio del narrador o la figura del narrador en las obras literarias. Queridos estudiantes, esto es todo. Espero que si tienen alguna pregunta me la hagan llegar. Espero que disfruten de las lecturas. Son autores que no solamente se interesan por teorizar, sino también por escribir bien, por escribir de una manera agradable. Muchos abrazos para todos. Que sigan disfrutando la lectura tanto de Juan Gabriel Vázquez como de Tomás González y de los otros críticos que les voy a presentar. Un abrazo para todos. Feliz día.